Buenos días, tengan cada uno de ustedes. Para mí es un placer volver a estar aquí a través de la pantalla y poder transmitirle un mensaje de la palabra de Dios a cada uno de los niños. Antes de empezar con nuestra lección, vamos a realizar una oración. Entonces vamos a juntar nuestras manitas e inclinar nuestro rostro. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder aprender más de tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por las múltiples bendiciones que has derramado sobre la vida de cada uno de nosotros. Te pido que nos ayudes, que nos cuides, que nos bendigas y nos protejas de todo mal y peligro. Asimismo, te pedimos por la vida de cada uno de los beneficiarios, a cada una de sus familias, Señor Jesús. Bendícelos y provéeles a todos y cada uno conforme a sus necesidades. Sana a aquellas personas que están enfermas, Señor, ten misericordia de cada una de ellas. Te pido que los que están pasando por situaciones difíciles, la pérdida de un familiar, te pido que consueles los corazones y les des fuerzas para seguir adelante, Padre bendito. En esta ocasión, ayúdanos a aprender más de tu palabra, danos sabiduría, gracia, paz y entendimiento, y que puedas hablar a través de mí, Señor Jesús, y que muchas personas puedan conocer de tu infinito amor. Gracias, Padre, por todo lo que nos das. Te dejo en tus manos este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, chicos, entonces vamos a empezar nuestra lección de esta mañana. Se titula El pueblo de Dios honra a Dios. Vamos a conocer el Evangelio. Sabemos de que Jesús es todopoderoso, es confiable y nosotros debemos de confiarle a Él todas nuestras necesidades. Recordemos de que Él es un Dios de amor, un Dios justo, si nosotros lo buscamos de una manera adecuada, si nosotros le honramos y le buscamos, Dios va a obrar para que en ciertas ocasiones de nuestra vida Él siempre esté con nosotros. Él siempre va a estar con nosotros si nosotros lo aceptamos en nuestro corazón, si nosotros somos leales, si nosotros somos personas que buscan de Dios. Él va a estar ahí siempre. Tal vez a veces en situaciones difíciles pensamos que estamos solos, que estamos tristes, que estamos deprimidos, pero cuando estamos tristes es el momento en donde nosotros podemos alabar a Jesús. Les voy a realizar dos preguntas primero. Una de esas dice, ¿alguna vez has dado un regalo a alguien? ¿O alguna vez has dado algo que era difícil regalar? Vamos a escuchar una pequeña historia. Dice, dar es algo grandioso. En uno de mis viajes conocí a un niño de África Occidental que tenía a su padre muy enfermo. Su madre ganaba una pequeña cantidad de dinero por la venta familiar del carbón de leña. Un día regalaron una pelota de fútbol, algo que siempre había soñado tener. O sea, al niño le regalaron una pelota de fútbol. Cuando supo que su escuela no tenía una, él se la regaló para que todos los niños pudieran disfrutar de ese regalo que era la pelota, ya que en su escuela pues no tenían. Después de haber recibido un regalo, él mismo quiso ser un dador. En esta historia nos muestra la confianza que tuvo este niño, el amor, el sentimiento de poder dar. Él nunca había tenido una pelota, sin embargo, vio que su escuela no tenía y les ofreció la pelota para que ellos pudieran tener una. En la Biblia vamos a adentrarnos en tres historias principales. Una de ellas, de las tres historias que vamos a aprender el día de hoy, pusieron la confianza en Dios. Sabemos que seguir a Dios no es fácil por las múltiples o las mentiras, pecados que cometemos. El pecado nos aleja de Dios. Sin embargo, si nosotros le pedimos de corazón perdón a Dios, Él nos perdona. Entonces no les estoy diciendo que seguir a Jesús va a ser algo fácil, porque no lo es. Va a ser algo difícil, pero no imposible. Hay que pedirle siempre sabiduría y ayuda a Dios para que podamos seguir en caminos rectos que le agraden. Vamos a adentrarnos en Marcos 1:16 al 20, Juan 6 del 1 al 13 y Marcos 12 del 41 al 44. La primera historia trata acerca de que Jesús andaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano
a Andrés que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, a lo cual Jesús les dijo: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Dejando al instante las redes, sus pescados, siguieron a Jesús. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca remendando las redes, y enseguida los llamó. Entonces, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, los siguieron a Jesús. Los discípulos escogieron seguir a Jesús, le entregaron su vida y hablaron de él a otras personas. No les importó dejar lo que tenían, su trabajo, a sus familias, por seguir a Jesús. Eso habla muy bien en cuanto nosotros debemos de seguir y obedecer a Dios. Una de las segundas historias es donde Jesús puede todo. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, o sea, se puso a ver, alzó los ojos y vio que había venido a él, habían llegado a él una gran multitud de personas, y le dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Con esta pregunta Jesús estaba probando qué era lo que decían sus discípulos, o sea, qué le respondían. A lo que respondieron: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. Ellos en su mente pequeña, pues no sabían de que Jesús era poderoso, que Jesús podía hacer un milagro con la comida para esas personas. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tantas personas? O sea, ¿qué van a hacer 5 panes y 2 pescados para la multitud de personas que estaban ahí cerca de Jesús? Entonces Jesús les dijo: haced recostar a la gente, porque había mucha hierba en el lugar, y se recostaron como un número de 5,000 personas. Tomó Jesús aquellos panes y aquellos pescados y dio gracias a Dios, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Dios hizo el milagro de poder multiplicar esos panes y esos pescados. Entonces fueron repartidos a las personas. De igual manera, pues como les mencionaba, hizo con los pescados, los dio gracias, los repartió, y cuando se saciaron todas las personas, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y se llenaron 12 cestas de pedazos de panes, de pescados, que de los 5 panes de cebada que habían sobrado. Imagínense, 5 panes y 2 pescados, los multiplicó. Dios puede hacer cosas maravillosas en nuestra vida, hacer grandes regalos en nuestra vida. Si lo entregamos, por ejemplo, el mayor regalo que Dios pudo hacer por ti y por mí es dar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, como dice su palabra. Dio a su único Hijo para que muriera en aquella cruz del Calvario por nuestros pecados. Entonces ese es el mayor acto de amor que Jesús ha hecho por nosotros. Inclusive si nosotros tenemos necesidad de algo, si nosotros queremos, por ejemplo, ustedes que son niños quieren un juguete, o en sus estudios quieren ganar, quieren salir ahí abanderados, si nosotros le pedimos a Dios y obramos conforme a su voluntad, Dios va a obrar en nuestras vidas. Dios va a hacer todo en nuestras vidas, pero siempre recordemos que es al tiempo de Él, no es a nuestro tiempo. Entonces también nosotros debemos de esperar. Una de las últimas historias que vamos a leer es de la viuda. En la Biblia, en
en Mateo 12, 41 al 44, dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho, pero vino una viuda pobre que echó 2 blancas, eso, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, Jesús les dijo, de cierto os digo que esta viuda echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos los que han echado echan de los que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Recordemos de que en esta parte Dios nos muestra, ¿verdad? Como nos mencionaba, muchas personas que tenían mucho dinero echaron de lo que les sobraba, pero la viuda echó lo único que ella tenía. Por eso Jesús hace esa observación de que ella echó más, porque no tenía, sin embargo echó. Y eso agradó el corazón de Dios. La ofrenda de la viuda refleja su corazón. A pesar de que ella no tenía, dio lo que tenía para honrar y servir a Dios. Así es como Dios quiere que vivamos. Como mencionaba desde un principio, a veces nos sentimos tristes, a veces nos sentimos pues que no tenemos a alguien en nuestras vidas, pero Dios siempre va a estar ahí. De uno depende buscar a Dios, de uno depende buscarlo, seguirle y hacer su voluntad. Muy bien, vamos a adentrarnos en las preguntas. Dicen 3 preguntas que ustedes deben de responder en sus hojas o en su cuadernito. Espero pues hayan puesto atención a la lección, a las 3 historias que vimos en esta ocasión. Asimismo, de esas 3 historias van a responder ustedes estas 3 preguntas. La pregunta número 1 dice, ¿qué nos dicen estas historias sobre Jesús? La pregunta número 2 dice, ¿qué dicen estas historias sobre ti y sobre mí? La número 3, ¿qué hemos aprendido y qué vamos a hacer? Recordemos que hemos aprendido cómo Dios nos ama. Él nos dio un mundo maravilloso. Nos dio la oportunidad de ser amigos de Jesús para siempre. Nos dio la Biblia para que nosotros aprendamos. Nos dio la Biblia donde nosotros aprendemos las enseñanzas de Jesús y de cómo creer y confiar en Él. También en seguirle. El mejor regalo que le puedes dar a Dios eres tú mismo, tu corazón, tu vida, siguiéndolo a Él, obedecer lo que Él quiere que haga, servirle, cantarle, adorarle, leer su palabra, en cualquier situación, en cualquier momento, si estamos tristes, si estamos felices, si estamos haciendo limpieza o más de alguna tarea, adorar a Dios, porque Él es el único que se merece toda la gloria y la honra, el imperio y el poder. De Él somos nosotros. Entonces, ahí están las 3 preguntas. Recordemos que Dios nos enseñó a cómo amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Nos dio la oportunidad de ser amigos de Dios. Recordemos que Él vive en nosotros y nosotros lo aceptamos en nuestro corazón. Nos dio el libro de la Biblia para que aprendamos de Él, para que creamos y aprendamos a seguirle. Y el mejor regalo que nosotros podemos dar es ser nosotros mismos, obedeciendo cada una de sus palabras, ofreciendo nuestro corazón y consagrarlo a Él. Entonces, ahí responden estas 3 preguntas para que podamos aprender más de Jesús. Hoy vamos a aprender un texto para memorizar y nuestro texto, versículo bíblico, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristezas ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. 2 Corintios 9, 7 y 8. Vamos a volver a repetir. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Segunda de Corintios 9, del 7 al 8. Ese versículo también se lo aprenden y al igual que las preguntas se los tienen que decir a sus diferentes maestras. Este versículo nos recuerda que Dios es fiel y poderoso para proveer para todas nuestras necesidades. Podemos confiar en Él y tener fe en Él. Entonces, este es uno de los versículos donde Dios nos demanda a poder participar, a poder dar, a poder compartir, no por necesidad, como dice su palabra, ni con tristeza. Tiene que ser de un corazón alegre, porque Dios ama al dador alegre. Recordemos que Dios puede hacer que abunde en vosotros toda gracia. Si a veces nosotros nos sentimos, por ejemplo, que no le caemos bien a muchas personas, podemos pedirle gracia a Dios. Sabemos de que la gracia Dios nos las da. Muy bien, ya vamos llegando a nuestro final. Recordemos que cada semana ustedes deben de leer la lectura de un capítulo de Proverbios. Asimismo, hacer ejercicios físicos. ¿Cómo qué ejercicios físicos? Por ejemplo, hacer sentadillas, estirar nuestros brazos, estirar nuestras manos, hacer ejercicios para que nuestro cuerpo esté más relajado y más sano. Recuerden que también debemos de cuidar el templo donde mora el Espíritu Santo. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por ver este video. Nos vemos en una próxima ocasión y espero que puedan cumplir con cada una de sus tareas a sus diferentes maestras. Que Dios los bendiga. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en otra nueva ocasión. Adiós.